Hola a todos, en el video anterior habíamos visto cómo desplegar una aplicación Django en un servidor CentOS con cPanel y hoy vamos a ver cómo configurar esta aplicación para que funcione con una base de datos PostgreSQL. Para ello vamos a dirigirnos a cPanel, luego en la sección base de datos PostgreSQL, hacemos un clic. Una vez dentro vamos a escribir el nombre de la base de datos que vamos a utilizar. En este caso es Django no-bajo. Voy a poner Django y clic en crear una base de datos. Ahora vamos a crear un usuario. Usuario y una contraseña, lo vamos a poner clic en crear usuario, sale un cartel, creo un usuario PostgreSQL llamado Django no-usuario. Por último vamos a añadir a este usuario a la base de datos. Elegimos, en este caso tenemos uno solo y tenemos una sola base de datos, enviamos. Agregó el usuario Django no-usuario a la base de datos que establecimos en el paso anterior. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es cambiar la cadena de conexión en el setting.py de nuestro proyecto de Django. Para ello vamos a ir a administrador de archivos, entramos al proyecto, clic derecho en setting.py, y vamos a bajar hasta la sección que dice database. Yo acá tengo un machetito. Lo que voy a hacer es reemplazar estas líneas. Estas son las del motor de base de datos original, que es SQLite. Las reemplazamos. Y acá vemos que la cadena de conexión es PostgreSQL-psychopg2, que ahora vamos a ver cómo instalarlo. Django usuario y la contraseña le pusimos Nova Virtual 555. Guardamos los cambios. Bien, cerramos y vamos a tratar de ejecutar. Venimos bien. Ahora vamos a entrar a Setup Python App. Esperamos que se cargue y una vez ahí vamos a reiniciar el proceso para que me tome la nueva configuración y la nueva cadena de conexión que acabamos de agregar. Para eso vamos a dar Restart a la aplicación Django. Por ahí esto se demora un poquito, así que le damos tiempo a que se cargue y ahí está. Hacemos clic en Restart. Esperamos un poquito. Ahí está. Y ahora seguramente no se va a cargar porque va a estar buscando la base de datos PostgreSQL, la cual no encuentra, o sea, busca la cadena de conexión y no la encuentra a la base de datos. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a la terminal. Vamos a entrar al entorno virtual,
Vamos a activar el entorno virtual, mejor dicho, y vamos a ejecutar para chequear el error que nos tira. Acá nos dice que se ha producido un error cargando el módulo PsychoPG2, es decir, que no lo encuentra al módulo PsychoPG2. Para ello vamos a instalarlo. ¿Cómo lo hacemos? Con pip install PsychoPG2. Ahí voy a dejar en la descripción del video los comandos para poder instalar. Una vez instalado el módulo PsychoPG, vamos a ejecutar Django con el comando python espacio manage.py espacio run server, y nos dice que está ejecutándose normalmente sin ningún error, pero para que se apliquen las migraciones debemos ejecutar python manage.py espacio migrate. Vamos a entrar en un ratito a pgadmin y vamos a ver que no se aplican todavía las tablas hasta que no le damos este comando. Vamos a lo siguiente. Vamos a php pgadmin, abrimos, está conectando y vamos acá a la parte de tablas y vemos que no hay ninguna tabla referida a nuestro proyecto de Django. Para ello vamos a volver a la terminal y esperamos que se abra. Volvemos a entrar, volvemos a activar el entorno virtual y demos el comando python manage.py migrate. Vamos a crear, con este comando vamos a crear todas las tablas en nuestra base de datos de Postgre. Ahí se están aplicando todas las migraciones. Me da un acuse de que está todo ok. Actualizamos la página de pgadmin y podemos ver en la sección public dentro de tablas que se crearon las tablas de nuestro proyecto. De esta manera podemos corroborar de que nuestro proyecto en Django está funcionando con PostgreSQL. Ahora vamos a recargar la página. Esperamos un ratito para que encuentre la nueva cadena de conexión y vemos que efectivamente logramos ejecutar nuestra aplicación Django, nuestro proyecto Django, con una base de datos PostgreSQL. Si te sirvió este video, no olvides suscribirte al canal y compartir el enlace de YouTube. Muchísimas gracias. Chao, chao.